Muy buenas noches, bienvenidos a lo que vendría a ser esta nueva máster acerca de reforzamientos del tema número uno. Voy a ofrecer una disculpa con antelación porque no me van a poder ver en cámara debido a que esta clase está siendo grabada para posterior, ¿no? Revisión o posterior revisión de otros estudiantes que no hayan podido conectarse a esta hora a una conexión extracurricular porque prácticamente pues el tiempo no lo amerita. Además tienen otras responsabilidades que cumplir, entonces con el bien de ellos y además con el bien de mejorar algunos aspectos, pues espero que siempre quede ahí adelante en sí, ¿no? El enlace de la clase va a ser subida pues al canal de YouTube y ahí pues ustedes lo van a revisar cualquier rato respectivo en sí. Ah, eso. Y entonces, adelante pues, con este señor. Conceptos esenciales. Bueno, entonces nosotros tenemos que hacer una cosa. Bueno, si ustedes lo tienen el libro en físico o en lo que vendría a ser su querido lector, van a ver una cosita. Hay números que hay que saber en sí, ¿verdad? Y entonces, pues ahí ustedes van a verificar qué cosa, que estoy en la página número 36 del texto físico o en la página número 70 del texto digital, y ahí ustedes van a encontrar esto, lo que son los conceptos esenciales en sí. Bueno, regla de oro para cada uno de ustedes, bien dicho en sí. Los temas de biología celular hay que abordarlos igual desde el punto de vista inicial que amerita los conceptos esenciales. Prácticamente este pequeño párrafo que está en la parte final de todos los temas del libro del Alberts es como lo que antiguamente era, ¿qué cosa? La guía de estudio que estaba al principio en los temas respectivos de biología de Junqueira. Así que esta para nosotros es nuestra base. Recuerden una cosa, lo que se les ha dicho esta mañana. Tienes que hacer una comparativa muy brutal a tus conocimientos previos a biología celular versus tus conocimientos actuales. Te vas a dar cuenta una cosa y deberías sentirte orgulloso. Has crecido. Has crecido, no físicamente, que ya hemos hablado de eso, ¿no? Las placas de crecimiento se cierran. Bueno, me voy a desviar del tema, pero no, físicamente una persona no crece ya después de cierta edad. Pero tú has crecido cognitivamente a nivel de tu conocimiento. No mandes al diablo lo que vendría a ser tu conocimiento obtenido por Junqueira. Es más, ahora no hay excusa. Tu excusa cuando has agarrado el libro de Junqueira por primera vez era que no tenía bases, no tenías bases, creías lo que creías saber en biología celular del colegio que era lo suficiente para agarrar Junqueira y te has dado cuenta que en los temas de Junqueira has dicho pues no, mi conocimiento es muy bajo, pero es que ya has llevado algunos temas de Junqueira y has aprendido algunas cosas básicas. Yo no digo que seas un máster, ¿no? Ni un maestro en biología celular de Junqueira, es más, apenas tal vez te estabas adaptando a ese libro y te han hecho esto, ¿no? Pero aprende a apreciar lo poco que sabes, y eso es lo que siempre se te dicen. Aprecia hasta lo mínimo que tú vengas a saber, porque al final de cuentas, ¿quién más va a apreciar eso si no eres tú? Aprecia lo que sabes. Entonces, aprecia ahora ese conocimiento que Junqueira te ha dado y empieza a aplicarlo ¿a dónde? A este texto que es Biología Celular del señor Albert. Y a ver si esta cosa no se me cae. Bueno, yo también la tengo aquí en texto digital. No la tengo normalmente en físico porque ya los libros en físico están pasando a la historia, ¿no? Es ahora todo digitalizado, entonces hay que estar ahí adelante. Además que lo llevas a todo lado. Vale, chatitos, entonces está subrayado allá. Incluso los que van a ver el video en diferido pueden pausar cualquier momento el video y prácticamente se subrayan lo que queda respectivamente, lo que han olvidado en sí. ¿Vale? Conceptos esenciales. Entonces empezamos. Las células son las unidades fundamentales de la vida. Eso es incuestionable. Está en cualquier libro respectivo, hasta en morfofunción. Se considera que todas las células actuales evolucionaron a partir de una célula ancestral que existió hace más de 3.000 millones de años. Ahora, esto hay que tener cuidado. No creo que las fechas sean preguntables. ¿Por qué? Porque esto no estaba en el Junqueira y además los años son variables. Tú podrías quedarte con el concepto de que todos venimos de quién? De una querida célula ancestral y ya estaría dicho, ¿no? Punto final. Bueno, creo que ya no voy a asustar a nadie más porque después esta cosa se satura. Todas las células están rodeadas por ¿qué? Una membrana plasmática. Listo. Conocimientos de Junqueira. Tema 5. ¿Para qué sirve la membrana plasmática? Para separar el contenido celular de el entorno en sí. Ya, pues vas dándote de idea general que tienes un núcleo central de una célula y a su costado tienes ¿qué cosa? Su querida membrana plasmática para reparar o para separar el medio externo del interior propio de una célula. Otro punto. Recuerda, regla de oro, todas las células contienen DNA. ADN como depósito de la información genética y lo utilizan para guiar la síntesis de moléculas de ARN y de
proteínas. Más adelante vas a ver un nuevo concepto que no estaba en el libro de Junqueira, pero que tú indirectamente lo has aprendido. Recuerda el camino de la vida. Primero empieza del ADN, como depósito de la información genética. ¿Para qué sirve el ADN? Guía la creación de moléculas de ARN. ¿Y para qué sirve el ARN? Sirve para crear a las proteínas. Esta relación molecular es la base de la capacidad de la autorreplicación que tienen las células. Más conceptos. Las células de un organismo multicelular, ojo, multicelular, aunque contienen todas el mismo ADN, pueden ser muy diferentes. ¿Por qué? Porque activan distintos grupos de genes según sus antecedentes evolutivos y las señales que reciben de su entorno. Guiño, guiño. Las personas que han visto el tema de macromoléculas, del tema del núcleo y el tema 11 de lo que era diferenciación celular, este tema son un repaso de conceptos escondidos en medio de párrafos en sí. Nuevo dato de oro para ustedes, y que eso esta mañana habíamos olvidado subrayar y recalcar. Ahora es un momento de anotarlo respectivamente. Tamaño. Las células animales y vegetales para este libro oscilan en tener un tamaño de 5 a 20 micrómetros de diámetro. Que cuidado que se los vayan a preguntar, que esta es la unidad estándar tomada dentro de este libro. Y se las puede observar ¿con quién? Con la vieja confiable y con lo único que tenemos casi en la Facultad de Medicina porque somos pobres, con el microscopio óptico, que también revela algunos de sus componentes internos, como los orgánulos de mayor tamaño. Obviamente, ¿cuánto no quisiéramos tener qué cosa? El más potente, un microscopio electrónico, porque nos permite visualizar aún los orgánulos, cuidado con el juego de palabras, más pequeños. Pero los especímenes requieren una preparación compleja y no pueden observarse organismos vivos en sí. Microscopía de fluorescencia, ¿para qué sirve? Para localizar determinadas moléculas de gran tamaño en células fijadas o en células vivas. Cuidado que aquí nos hemos olvidado anotar una cosita que, además, esto va en la psicología del estudio. Recuerden, cuando ustedes leen una frase, prácticamente tienes que buscar el inverso. Porque aquí ya me estoy sacando una nueva pregunta que no le he puesto a su test, pero en un futuro lo podríamos poner fácilmente. La microscopía de fluorescencia permite localizar determinadas moléculas de pequeño tamaño. ¿Verdadero o falso? Y ya está, tú ya sabes qué es lo que se podría poner ahí respectivamente. Las células vivas actuales más simples son procariotas, que esto es un guiño a qué tema, al tema número 14 y al tema número 1, ¿verdad? Vale, entonces acá que va. Hay que ampliar un poquito más, pero es que nosotros ya hemos escuchado hablar de quién, de las bacterias y de las arqueas, tema número 1 en el desarrollo, ¿no? De lo que antes era el Junqueira. Si bien contienen ADN, prácticamente estas, bueno, te lo dejo leyendo hasta la parte final. Recuerda un mensaje que te lo ha enseñado Junqueira. Te ha enseñado que prácticamente las procariotas eran ¿qué cosa? Nos anotamos al lado. Las procariotas eran las de el no. En cambio, las señoras eucariotas eran las de el sí respectivamente. Y eso simplemente tú adquirías un conocimiento básico. ¿Por qué? Porque pues sí, las procariotas sí tenían núcleos, sí tenían un sistema complejo de membranas, sí tenían mecanismos reguladores y demás cosas. Sí tenían citoesqueleto y tantas cosas. En cambio, la procariota era que no tenía esto, carecía de esto, no tenía tampoco esto, no tenía esto otro en sí. Las diferentes especies de procariotes o procariontes, no se vayan a pelear con la palabra, según el autor como lo va denominando, difieren en sus capacidades químicas y viven en un espectro asombrosamente amplio de hábitats, que esto ya te lo ha dicho el libro de Junqueira, en donde no hay bacterias, están en todas partes en sí. Ya estamos terminando, que obviamente no vamos a leer todo el libro, ¿no? Las células eucariontes tienen un núcleo y otros orgánulos no hallados en los procariotes. Recuerdos, tema número 4, tema número 1 de Junqueira. Es probable que evolucionaran en una serie de etapas incluidas la propia adquisición de mitocondrias por la fagocitosis de... Recuerda lo que tantas veces se ha preguntado. Recuerda una cosa, este mensaje te habla acerca de qué? De lo que es el trato del 50-50, hecho por quién? Por las mitocondrias aeróbicas con una célula anaeróbica, la cual le ha dicho 50-50, tú me das energía y yo te doy la protección y los nutrientes que te hacen falta y vivimos en qué? En simbiosis, ¿verdad? Esto te lo ha dicho el anterior tema 4 de biología celular. Tema número 8, tema número 3. El núcleo contiene la información genética principal del organismo, almacenado ¿dónde? En el ADN en sí. Ya estamos terminando. El citoplasma de las células eucariontes comprende todo el contenido que está por fuera del núcleo. Y además, ¿qué más involucra el citoplasma? Lo que justamente ahorita, ¿no? En las previas estábamos hablando y discutiéndolo. Recuerda conceptos.
del citoplasma, respectivamente. ¿Qué es el citoplasma? Lo estamos medio tratando de hasta dibujar rápidamente. Prácticamente, el citoplasma, en este dibujo tan simple y sencillo, vendría a ser ¿qué cosa? Todo este espacio de color blanco, que claro, en medio también contiene ¿qué cosa? Otros orgánulos respectivos. Prácticamente, como Junqueira te lo decía, el citoplasma tiene dos partes. El citosol, que es el verdadero charco, y las organelas, que son también el segundo componente. Ambos hacen en sí al citoplasma de una célula respectivamente. Si tú quieres, puedes seguir leyendo todo este párrafo con toda libertad y con toda calma. Eso lo vas a hacer obviamente después. Pero si te vas a dar cuenta, no hay mucha ciencia que no te haya dicho el libro de Junqueira, porque prácticamente te está recordando de pautas normales y simples la función de cada una de las organelas que pertenecen a una célula en sí. ¿No me crees? Fíjate esto, las mitocondrias llevan a cabo la oxidación final de las moléculas de alimento y producen ATP. ¿Qué moléculas de alimento? Tú sabes que son principalmente carbohidratos y los lípidos, que son los combustibles principales de una célula. Y así para cada uno respectivamente. Obviamente ten cuidado en una cosa, y ahorita lo podemos anotar como advertencia de un color verde. Recuerda que justamente color verde, que son las plantitas, esta estructura es única de la célula vegetal y algún tipo de célula bacteriana, que se dedica específicamente a realizar lo que es el proceso de la fotosíntesis respectivamente en sí. Luego, no hay mucha más ciencia respectiva a cada uno de los elementos respectivos en sí. Voy a pedir un enorme favor a las personas que están con micrófono activado, que no voy a poder controlar a todas rápidamente. Por favor, les pido que de momento controlen la activación involuntaria de sus queridos micrófonos en sí, que luego, claro, para hacer las preguntas de test, obviamente vamos a soltar micrófono libre respectivamente. Que las ansias no les carcoman en sí. Ya estamos terminando. El citoesqueleto está compuesto por ¿qué? Tema número 7 de biología celular. Filamentos que se extienden por todo el citoplasma y son responsables de la forma, del movimiento de la célula y del transporte respectivamente. Si tú no has visto el tema número 7, qué extraño en sí. Tienes que asumir una cosa, que una célula tiene que tener ¿qué cosa? Sus vigas, sus queridos huesos, en todas las direcciones que tú te quieras imaginar y hablar respectivamente. Es más, el citoesqueleto es el paralelo a nuestro esqueleto del cuerpo humano. ¿Tú sabes cuáles son las funciones del esqueleto del cuerpo humano? Simplemente sirven para dar ¿qué cosa? Sostén, protección, almacenamiento, forma, movimiento de diferentes estructuras. Se llama citoesqueleto porque tiene que ver con ¿qué? Con las células respectivas en sí. Y cumple la misma función que el esqueleto axial o el esqueleto apendicular con el resto del cuerpo humano en sí. Recuerda que los microorganismos eucariotes unicelulares de vida libre son células muy complejas que han aprendido a hacer muchas funciones respectivas en sí. Últimos 3 puntos en sí. Que además esto es las preguntas de test que se van a venir un poquito más adelante en sí. Recuerda que nosotros, junto con las plantas y los hongos, somos seres multicelulares, muy bien desarrollados y muy bien capacitados para realizar diferentes tipos de funciones. Nuevo conocimiento adquirido en este penúltimo subtítulo. Recuerda lo que Junqueira te ha dicho en la parte inicial. Porque llega la gente tarde. Bueno, miren, Escherichia coli. Tú sabes que es la bacteria a la que a saco se la ha explotado haciendo todo tipo de análisis en los cultivos, en la prueba de biomoléculas, en los análisis, en lo que es las tecnologías de biología celular con respecto a las microscopías, que con los preparados. Así. Sí, a la Escherichia coli, ¿qué cosa no le ha hecho el ser humano por ser una bacteria tan simple y sencilla y fácilmente cultivable? Pero también aquí te está diciendo este señor Albert que hay otras también células y seres vivos que también son utilizados actualmente en el campo de el estudio de la biología respectivamente en sí. Bueno, entonces como últimos datitos, perdón que se me ha ido, mira, esto no creo que lo vayan a preguntar, que además es muy difícil acordarte de números. Es más, nosotros odiamos los números y además los números siempre se les está diciendo una cosa. Si bien no encuentras una forma de relacionar, memorizar, pues son cosas que hay que aprenderse el último momento con el miedo a que si nos vengan en sí. Esos 19.000 genes que codifican a las células, a las proteínas, ¿no? En el genoma humano, que representa 5 veces más lo que tiene, pues prácticamente la Escherichia coli, 5.000 veces más los que tiene la mosca, pues podría ser, pues una pregunta respectiva en sí. Vale, entonces con ese antecedente, pues, a repasar directamente este tema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente para que no simplemente yo me la pase pues bla 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 y bla 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 y bla 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 en un punto vacío en sí. Lo que nosotros ahora vamos a hacer
es lo siguiente. Yo voy a proyectar las hojas avanzadas en el contexto de ¿qué? Del tema 1 del grupo de medicina 5. El problema es que parece que esta cosita no está queriendo abrir. Está demasiado lentita. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es simplemente anotarnos los puntos respectivos y sobre ello, pues lo que vamos a ir haciendo es subrayar y hacer las preguntas de test que por el momento se me han ocurrido resolverlas, esperando qué cosa, que con esas preguntas de test una persona vaya poniendo los conceptos respectivos en orden. Ay, Dios mío, no me vas a decir que ahora esta cosa se va a colgar. Bueno, ojalá que más adelante sí funcione. Así que vámonos con esta partecita y les voy a pedir una cosa. A pelear esta pregunta número 1. Todos los seres vivos están compuestos por células, grandes unidades delimitadas por membranas, y todo animal o planta es una vasta colonia de células individuales. Oh, ya volvió. Entonces me tengo que ir. Que voy a volver manualmente porque si no esta cosa parece que se va a petar. Respuesta de esa pregunta. Entonces la sacamos juntos, pues. Células, las unidades básicas de la vida. Este incluye la pregunta de test número 1 y la pregunta de test número 2. Se los dejo ahí puesto el comentario. Recuerden simplemente unas cosas. Para este texto prácticamente hemos utilizado dos tipos de colores. El color azul que nos representan ideas generales que si bien son cosas que ya sabemos o bien podrían reforzar nuestro conocimiento actual, y lo que está pintado de un color rojo o anotado quizá a un costado con un ojo son conceptos que tú tienes que tener en cuenta para cuando estés repasando con más seriedad este tema y que justamente podrían ser tomados en cuenta como una pregunta de test respectivo en sí. ¿Listo? Los dejo con esta pequeña parte y recuerden anotarse los puntos respectivos en sí. Además recuerden que esto está siendo grabado y cualquier momento ustedes pueden pausar el video en un futuro, pues, y si es que se han atrasado en algún punto, lo pueden hacer rápidamente en sí. Recuerden conceptos que están subrayados ahí adelante. Recuerda que todos los seres vivos están compuestos por células. Y recuerda qué son las células. Son pequeñas unidades delimitadas por membranas que contienen ¿qué cosa? Una solución acuosa concentrada de sustancias químicas y están dotadas de la extraordinaria capacidad de hacer lo que quieran. Vale. Mira lo que está ahí abajo. Son cosas que el tema número 1 de morfofunción incluso ya te lo ha definido cuando hablaba acerca de qué, de los niveles de organización de que tiene el cuerpo humano en sí. Nosotros estamos hechos de varios niveles respectivos y es un punto de enlace al tema 1 de morfofunción. Abajo, ¿qué es lo que tienes? Prácticamente una regla de oro puesta en color rojo. Recuerda, las células son las unidades fundamentales de la vida, porque por debajo lo único que ya hay son biomoléculas que por cuenta propia no podrían hacer una gran acción. Respuesta de la pregunta número 1. No voy a leer el chat, les voy a pedir que activen micrófono y que simplemente digan la respuesta. Y si tienen algún punto, pues... Pregunta 1, respuesta B. ¿Dónde estaba la trampa? Espero que ya se hayan dado cuenta. Vale, vamos a la pregunta número 2, abajo. Las células. Genial, ya tenemos una pregunta ganada. Otra. Pregunta número 2, que se los voy a poner hasta ahí. Creo que ahí alcanza a leerse todo. Sí, muy bien, a pelear la pregunta número 2.
Muy bien, a capela, ¿quién se anima? ¿Dónde estaban las trampas? Ya, ya estaría. Ya encontré. Sí, que se los he puesto ahí. Sí, ya estaría. Uno, ahí dice, no son unidades fundamentales de la vida. Y sí son. Muy bien, pillada una. Número 2. A ver. Vale, que si nos ponemos a buscar. Organismos superiores. Muy bien. Superiores. Eso, que Ujú. la. Ya, muy bien. A ver, hay que hacer una cosa, y esto es el tip que siempre les voy a contar una cosita en sí. ¿Por qué rayos creen que los profesores siempre saben un poquito más que los estudiantes en sí? ¿Por qué? Porque fabrican las preguntas. Ya se les ha enseñado en una máster a fabricar preguntas y justamente me ha enorgullecido esta tarde que en el WhatsApp de las preguntas ya se haya inaugurado, ¿no? Con varias respectivas fabricadas por ustedes. Si ustedes logran fabricar preguntas y hacérselas a sus compañeros, ustedes aprenden de su pregunta, se acuerdan de dónde han sacado esa pregunta, se acuerdan la frase y obviamente pues, se acuerdan la respuesta. Aprenden más. Obviamente ahora, como estamos agarrando algo nuevo, esperen las preguntas de sus profesores, pero no tengan miedo de hacer ustedes sus respectivas preguntas. Construyanlas. Además, muchas cosas se responden por sentido común. A ver, ponte a pensar, ¿tú crees que las células no son las unidades fundamentales de vida? Entonces, ¿qué podría ser? ¡Ah! Los organismos inferiores, incluidos los seres humanos, vete a pensar, ¿yo para qué me voy a leer todo esto? ¿Tú crees que nosotros somos seres inferiores? Ya nos hubiéramos extinguido hace mucho tiempo, ¿verdad? Listo. Muy bien. Seguramente algunos ansiosos ya están peleando la pregunta número 3. Se los dejo. Peleen la pregunta número 3. Respuesta. Que no es una pregunta larga. D. ¿Por qué? Ah, no, esa. Esa. Ajaja, ajajaja. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Seguimos avanzando. Recuerden que esto está siendo grabado y si se han atrasado en algún punto, ustedes prácticamente pueden pausar el video cuando lo estén viendo en regrabación y pueden anotarse los puntos respectivos. Otro subtítulo, porque lo de que venía después simplemente nos decía el libro que todo esto o todo este libro está dedicado al estudio específico y exclusivo de la anatomía y la fisiología de una célula respectiva. La pregunta 3 a la pregunta 5 de nuestro test está involucrado dentro de este subtítulo respectivo. Unidad y diversidad de las células respectivamente. Dato de oro para ustedes en sí, no dato de oro, de curiosidad, porque no estaba esto en el libro de Junqueira. Recuerda una cosa, o para el señor Albert, aproximadamente existe qué cosa? 100.000, perdón, 100 millones de distintas especies de seres vivos que habitan nuestro querido planeta. Organismos tan diferentes como un delfín o una rosa o una bacteria y una mariposa. Que está en rojo, ten cuidado, podría ser preguntado. Recuerda, tú lo sabes. A ver, ponte a pensar. ¿Tú crees que es lo mismo una neurona que un osteoblasto? ¿Es lo mismo una célula de Schwann que un osteoclasto? ¿Es lo mismo un glóbulo rojo que un glóbulo blanco? Nunca. Por eso entiende la frase, las células difieren mucho en forma y también difieren en qué, en función. Son diferentes. Pero mira esta regla muy guay. Las células animales difieren de las de una planta e incluso las células de un mismo organismo multicelular individual pueden diferir ampliamente en su aspecto y en su actividad. Ya, son diferentes. Sin embargo, de verde, pese a estas diferencias, todas las células comparten una química fundamental y otras características comunes. ¿Eso es cierto? Pues sí.
es que aunque digamos una cosa, las células son tan diferentes y tan iguales a la vez, tú dirías, ¿y por qué me hablas así con una ambigüedad? ¿Por qué me estás diciendo que las células son iguales y tan diferentes a la vez? Porque depende de qué punto de vista lo veas. Si lo ves desde el punto de vista químico fundamental, son bastante parecidas. Porque ¿de qué están hechas las células? Y aplicas tus conocimientos obtenidos del tema 1 de morfofunción. ¿Qué hay por debajo de las células? ¿Qué nivel está? Está el nivel de organización químico. Ahí ya te han definido el concepto de átomos y moléculas. Entonces, es una gran verdad. Pero claro, si tú vas a estudiar la forma pura de una célula, vas a encontrar que ahí, sí, tienen cosas que las otras células no tienen y funciones que las otras células no contienen. Por eso somos seres diversificados respectivamente en sí. Sigamos viendo algunas ideas de que nos da el señor Alberts. Recuerda, puedes pausarlo cualquier rato y simplemente pues en un momento cuando no esté molestando mi molesta voz en tu cabeza y tú estés leyendo en silencio y concentrado, échate un ojito a los puntos subrayados respectivos. ¿Qué está haciendo este subtítulo? Te sigue justificando que las células varían enormemente en su anatomía y su fisiología. ¿Qué está haciendo el libro? Te está dando ejemplos. Mira qué buen ejemplo al comparar dos especies respectivas. Al comparar una célula con otra, una de las características más obvias para comenzar es ¿qué cosa? El tamaño. ¿El tamaño varía? Sí, varía. Por ejemplo, existe una célula bacteriana que se conoce con el nombre de ¿qué? Una bacteria llamada Lactobacillus, puesta en un trozo de queso. ¿Cuánto mide el Lactobacillus? Yo no tengo idea cuánto mide el Lactobacillus. Es más, parece que Albert tampoco, pero te dice que estimamos que el Lactobacillus se lo mide en micrómetros. Y por relación, si tú quisieras imaginar un micrómetro, ¿qué tendrías que ver? Que dice que los micrómetros ya equivalen a aproximadamente 25 veces menor el tamaño de un pelo humano. O sea que de tu pelito que puedes ahorita arrancarte y analizar su anatomía, si lo redujeras 25 veces, o lo ampliarías al otro lado, ¿no? 25 veces, estarías viendo el nivel de los micrómetros respectivos. Y muy distinto a la célula del huevo de la rana. ¿Por qué? Porque claro, la única relación que te están poniendo en acá es hacer esto. Compara esto con esto. Que este punto no he dibujado así por en sí, es la relación prácticamente de quién, del señor Lactobacillus versus quién, versus el señor huevo de rana. Pero mira lo que te está diciendo tu libro, te está diciendo que ambos son células individuales. Otra cosa es que una es mucho más grande que la otra. Es más, ¿cuánto mide el huevo de una ranita? Ya se lo puede ver. 1 milímetro, ¿tú lo puedes ver? Sí. Bueno, algunos cieguitos no, ¿no? Que estamos con miopía, astigmatismo o hipermetropía que tenemos. Bueno, no vamos a poderlo ver, pero yo creo que muchos sí. Obviamente sus vistas van a empezar a decaer con tanto libro que tienen que leer respectivamente durante el curso básico. Oigan, lo único que hace el señor Alberts dentro de todo este párrafo, que obviamente te lo dejo ahí, si tú también incluso ya estás sacando capturas de pantalla de esta charla, ¡ay! Tendría que sacar capturas de pantalla, podría sacar capturas. Obvio, pues, chato, te tienes que esperar a que todo te lo diga. Esta mañana nos hemos dicho, pueden fotografiar, sacar, grabar todo. Sí se puede, pero no esperen a que todo se les diga, ¿no? Es más, si estás sacando captura de pantalla, no te vas a esperar a que cargue este video, ¿no? En las redes y esta noche ya puedes seguir trabajando tu libro respectivamente con tus capturitas en sí. Bueno, ¿por qué libro? Qué tan guapo que es este libro, Alberts, que te va mostrando, ¿no? Figura, vete a ver la figura, vete a ver la figura, vete a ver la figura. Obviamente eso tú lo vas a hacer trabajando en solitario y obviamente viendo cada una de estas figuras. Lo único que te está diciendo el libro es qué cosa. Te sigue justificando con más ejemplos que hay diferentes tipos de células con diferente tamaño y con diferente función. Por ejemplo, en la figura 1.1a te está hablando acerca de qué? De las neuronas. Los que ya han visto el tema de tejido nervioso, anatomía de una neurona, ya saben cómo es su relación. Recuerda, aquí lo único que te está diciendo es lo mismo. Tiene sus prolongaciones respectivas. Es más, mamarrachadamente te puedes imaginar a quién. A una señora neurona que tiene todos sus pelos que le van emergiendo respectivamente en todas las direcciones. Pero, entre esas prolongaciones, tiene una estructura que sí es larga, más prominente, y que, por curiosidad, tiene una estructura 10.000 veces más larga que gruesa. Eso es lo que se le llamaba el axón, que es la parte que manda las señales eléctricas. Que las otras eran las dendritas, que eran las que recibían respectivamente las señales.
Mira, aquí abajo también te está dando otros ejemplos el libro. Te está hablando sobre el paramecium, que reside en estanques. Y dice que este tiene la forma de un submarino y está cubierto por miles de cilios. Tú ya sabes lo que es un cilio. ¿Te has olvidado que es un cilio? Ahí está en rojo, ¿verdad? Ya te has acordado lo que es un cilio prácticamente. Y abajo, sigue leyendo. Te está hablando acerca de qué? Del función, no de la función. ¿Para qué sirven los cilios respectivamente? Es más, te está recordando algo que tú has aprendido en el tema 1 de biología celular. Es más, si tú haces un poco de memoria, en el tema 1 de biología te enseñaban las diferencias entre una célula eucariota y una planta. Y que las plantas, es más, si tú ya has visto el tema de aparato digestivo, contienen una especie de carbohidrato que ahora lo voy a encerrar en círculo, que es prácticamente indigerible por nosotros y forma parte de la fibra de la dieta. Y así te puedes seguir hablando de más ejemplos que no tienen más ciencias respectivas en sí. Así que, seguimos avanzando un poquito más. Mira, esto tú lo sabes, sobre todo si has visto el tema de células procariotas, tema número 14. Un pequeño repaso. Además, esto es sentido común. Recuerda, está en rojito. Las células son muy diversas en sus requerimientos químicos, en su alimentación, en su medio ambiente donde tengan que vivir. Por ejemplo, algunas células que necesitan oxígeno, pero es que para otras, si les das oxígeno, hasta las matas. Algunas células consumen ¿qué cosa? Poco más de qué? De dióxido de carbono, pero es que a otras células les encanta consumir ¿qué cosa? La luz solar, a otras les encanta consumir agua. Lo único que te está enseñando el libro es qué cosa. Te está diciendo que las células tienen diferentes tipos de gustos respectivos. Otro, estas diferencias de tamaño, forma y requerimientos químicos suelen reflejar diferencias en la función de las células. Ah, recuerda todos tus conocimientos obtenidos en morfofunción. Que desde que has visto el tema de nivel tisular, es más, en introducción te han hablado de las células madre, en tisular te han hablado de los macrófagos, te han hablado de los adipocitos, en óseo te han hablado de los osteoblastos, de los osteoclastos, en neuro, ¿no? Cada tema que has atravesado en morfo y también en biología, te han enseñado acerca de diferentes tipos de células que están diseñados para hacer algo en específico. Ejemplos, algunas células son fabricadas especialmente para la producción de hormonas, las células endocrinas, para la producción de almidón, las células vegetales, las grasas, látex o pigmentos, las células musculares, por ejemplo, ¿para qué sirve el tejido muscular? Uno de los 4 tipos de tejidos del cuerpo humano. ¿Ves? Lo estás viendo acá. Si has visto cardio, sabes que el músculo cardíaco también tiene que ver con la conducción eléctrica respectiva. Claro que aquí te hablan de la anguila eléctrica. Mucho más importante que repasar este punto, ¿por qué no te acuerdas de esto? No voy a subrayar todo de rojo, porque se va a manchar muy horriblemente el libro. Entienda que lo que está más o menos entre paréntesis es una frase que tú tienes que entenderla a pleno. Algunas modificaciones especializan tanto una célula que ésta deja de proliferar y no produce descendientes. ¡Oh! Oye, si tú has visto el tema número 11 de biología celular, justo el tema que el año pasado debutó por primera vez y que parece que va a ser la última, no lo sabemos, pero ¿cuánto conocimiento no te aporta? Recuerda una cosita muy importante. Toda célula tiene dos cosas muy importantes para su desarrollo en sí. Tiene lo que se conoce como la potencialidad y tiene lo que se conoce como la diferenciación. Que no lo voy a anotar guay, que letra de médico ya estás acostumbrado a leerlo en sí y te vas a acostumbrar en sí. No, mil disculpas por una letra tan horrible que yo la tengo en sí y espero que tú no la desarrolles durante toda tu formación académica. Recuerda que estas propiedades son inversamente proporcionales, es decir, que si una sube, lastimosamente la otra tiene que bajar, y si una baja, automáticamente la otra sube. Es algo difícil, y un ejemplo muy claro es hablar acerca de dos tipos de células. Una célula que está muy bien diferenciada, pero que lastimosamente está pobremente potencializada. Eso es hablar de, por ejemplo, la neurona. La neurona está ampliamente capacitada para mandar chispazos eléctricos, pero la neurona tiene la potencialidad para crear otros tipos de células, para transformarse en otros tipos de células respectivas, y lastimosamente no. Otro extremo es qué cosa.
lo que son las células del embrión, las células del trofoblasto o las células llamadas totipotenciales, las que eran capaces de crear un organismo puro. Estas células embrionarias pueden crearlo casi todo porque tienen una potencia bastante alta. Por ello mismo, son células que no están diferenciadas, son células madre totalmente inmaduras respectivas. Entonces, esta frase de oro que te trae el tema 1 es realmente verídico, porque sí, a medida que alguien se va especializando más, hasta aplica para los médicos, no se reproducen. Bueno, y sigues hasta para abajo, ¿no? Cada célula entonces va teniendo su rol respectivo. Además, ten cuidado de una cosa, lo que el tema número 11 te ha enseñado. Esta palabra clave no ha sido marcada así por nada. Recuerda, una neurona es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque una neurona, si bien es toda una célula especializada y única en solo mandar potenciales eléctricos, traducir impulsos nerviosos y demás, si tú no le das oxígeno, se muere. Entonces es una célula dependiente. ¿Depende de quién? Por ejemplo, del glóbulo rojo que se encarga de llevar el oxígeno. Depende de otros aparatos o sistemas. Por eso, ¿por qué no te quedas con una frase que aquí está no marcada, pero que ahora lo podemos marcar? Ya te habrás dado cuenta de una cosita muy importante. ¿Qué cosa? Esto, que lo estoy encerrando a esta frase en color verde. ¿Qué te parece esta idea? La especialización no tendría sentido para una célula que vive sola, solita. ¿Tiene sentido? Sí. Claro, por eso ponte a pensar, si fueras una neurona solitaria, ¿qué harías? Te mueres, porque no tienes el sustento. Por eso, como abajo dice, en cambio, en un organismo multicelular como nosotros, hay diferenciación. ¿Por qué? Porque hay otras que soportan. Hay sistema nervioso. El sistema nervioso no se va al tacho porque está el sistema cardiovascular dándole lo que es la sangre. El sistema cardiovascular no se va al tacho porque está el sistema respiratorio intercambiando oxígeno por dióxido de carbono. El sistema respiratorio no se va al diablo porque está, ¿qué cosa? El aparato digestivo mandando los nutrientes. No se mueren el resto de aparatos y sistemas porque el aparato urinario, por ejemplo, está eliminando las sustancias tóxicas. Y obviamente sabes que esos aparatos están hechos por órganos y están hechos por células. Células que hacen lo que otras no hacen con el fin de mantener en armonía a todo el cuerpo humano respectivo. Es más, te ponen ahí un ejemplo en la parte final que incluso una de las 6 funciones básicas del tema 1 de morfofunción, que es prácticamente el proceso de la reproducción, está delegado a células especializadas. Recuerda que en Morfo te hablan de 2 tipos de reproducción, pero con respecto a la reproducción sexual, esta misión es encargada a quién? Al ovocito y al espermatozoide respectivamente. A pelear, ahora sí, las preguntas de test. Número 3. Ah, ¿Dónde estaba la trampa? en el no de abajo. Ven que, chicos, siempre se les ha dicho, es muy fácil hacer preguntas de examen. ¿Qué es lo difícil? Responderlas. Es fácil, todo el mundo puede construir preguntas de examen. ¿Qué es lo difícil? Responderlas, tener el conocimiento y estar seguro para responderlas. Pregunta número 4. A pelear la pregunta número 4. D. ¿Dónde estaban las trampas? En que el huevo de rana no es más ancho, 25 veces menor que el pelo humano. ¿Esto a quién pertenecía? A un bicho, ¿verdad? A una bacteria que se le llamaba lacto.
Lactobacillus. Hola, que de eso está hecho pues algunos yogurts, ¿verdad? El lactobacillus es una bacteria de los yogurts. Es muy buena en algunos casos, es reconstituyente de la microbiota. ¿Dónde está la trampa en la pregunta número 2? Es 10.000 veces más largo que grueso, que ancho. Ah, la típica 13, 14, ¿verdad? Hay que volcar una pregunta para hacerla falsa. Muy bien. Pregunta número 5. ¿Qué te parece esta idea? Algunas modificaciones especializan tanto una célula que deja de proliferar y no produce descendientes. Ejemplo, la neurona. ¿Te convence o no te convence? A mí me convence. Si una neurona se modifica Sí, tanto, no va a proliferar. sí, sí. La especialización no tendría sentido en una célula solitaria. ¿Para qué? Oye, si se va a especializar, se va a morir. No tiene que Ujú. especializarse esa neurona. Respuesta, inciso. Sí, Ya aprendemos. sí. Muy bien. Pregunta 6. Ya nos corresponde al siguiente bloque. Peleenla. ¿Saben esto? De, ¿Dónde estaban las trampas? en el primer inciso, el no, y en el segundo, lo de ARN. Porque Porque sí hay un grado asombroso de similitud, y en el 2 todo estaba bien, excepto que eran moléculas de ADN. tiene sentido. La información genética en forma de genes es transportada por quién? Por el ADN. A revisar ese subtítulo. Entonces seguimos avanzando por esta parte, ¿no? Todas las células vivas tienen una química básica muy similar. Nos va a ocupar la pregunta 6 hasta la pregunta número 9, que la 6 ustedes ya la han sacado respectivamente, ¿no? Bueno, adelante. ¿Les vamos a leer todo esto? No, ¿qué por qué? Tú lo puedes hacer tranquilamente. Además, obviamente una cosa. Ah, sí, advertencia para los niños que son borreguitos a seguir todo tal y como se les va diciendo. Recuerden que a veces hay que ser oveja negra, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Recuerden lo que siempre se les ha advertido en clases presenciales por mi parte. Si bien ustedes tienen los textos subrayados y marcados con los puntos importantes que acordarse, eso no quiere decir que algún subtítulo, algún párrafo, alguna frase que ustedes consideren que sí también valdría la pena marcar, subrayar o estudiarlo, háganlo, háganlo. No se cierren a lo que solo y únicamente se les menciona en clases, ¿vale? Chicos, ustedes saben que prácticamente sí. Tienen de alguna manera los puntos respectivos dados en esto. Miren, ¿cómo se los va diciendo? Los queridos descubrimientos de bioquímicos y de biólogos moleculares han aportado una solución elegante a una incómoda situación. ¿Cuál era esa solución? O perdón, ¿cuál era esa situación incómoda? Te lo dice todo este párrafo de aquí arriba. Mira, mira, mira. Pese a la extraordinaria diversidad de las plantas y animales, desde tiempos inmemoriales, las personas han reconocido que estos organismos tienen algo en común, algo que los habilita para que sean llamados seres vivos. Tienen algo, pero si bien parecía bastante fácil reconocer la vida, resultó sumamente difícil decir en qué sentido se asemejaban todos los seres vivos, qué tenían eso en común, respectivamente. Y los libros lo único que han hecho en un principio era complicar a veces más por dar explicaciones a veces muy científicas o muy cerradas. Si bien las células de todos los seres vivos son muy variadas cuando se las observa desde el exterior, por ejemplo, si ves un osteoblasto,
y ves una neurona, tú te das cuenta al tiro quién es quién. Si bien eso es verdad, son fundamentalmente similares en su interior. En la actualidad sabemos que hay, la pregunta de examen, un grado asombroso de similitud entre las células, pero ¿desde qué punto de vista? En cuanto a los detalles de la química, recuerda, en esa parte se parecen. Están compuestas por las mismas clases de moléculas que participan en los mismos tipos de reacciones químicas. Esto tú lo sabes. ¿Acerca de qué? De la información genética respectiva en sí. Todo es eterno, perdón, casi nada es eterno excepto el ADN. Sí, los genes, ¿no? La información genética está en forma de genes y todo es transportado por las moléculas de ADN. Todo esto va a servir para construir muchas cosas respectivas que van a ser muy útiles en lo que es la vida de una persona. Recuerda, estamos entrando en un subtítulo clave que te va a ayudar a sacar alguna pregunta de examen que quién sabe se haga este año. Pero antes te voy a pedir que simplemente le entiendas a esta imagen, que está facilito, solamente como decimos, tienes que seguirlas. Bueno, recuerda una cosa, todo lo que te va a contar esta imagen está perfectamente plasmado en esta frase exclusiva, que se llama el gran dogma central, el dogma central de la biología celular. Junqueira, el anterior libro, te ha enseñado lo mismo. Otra cosa es que tú no te has dado cuenta. Hay una estrecha relación entre el ADN con el ARN y con las proteínas, porque el objetivo de uno es formar al otro y así respectivamente. Ten cuidado, ya lo vas a ver en el texto. Reconoce 3 palabras básicas: replicación, transcripción y traducción. Cuidado que te vuelquen una pregunta como lo tengo planeado en el test. No vayas a caer en ella. Mira, tú sabes que por requisito, como más adelante te lo va a decir el libro, toda célula, si quiere proliferar, si quiere dividirse, para empezar tiene que duplicar, replicar su material genético, es decir, al ADN. Si una célula no quiere dividirse y solamente quiere seguir viviendo su vida, va a necesitar otras cosas. Para empezar, va a necesitar transcribir su material genético. ¿Qué es el ARN? Es el resultado de la transcripción del ADN. Cuidado, no confundas transcripción con traducción, porque el ARN, cuando se traduce, sirve para crear a las proteínas. Además, recuerda lo que siempre se te ha enseñado. El ADN, que está dentro del núcleo, por sí solo no puede ir a supervisar todo el trabajo de la célula. No puede. Necesita mandar emisarios, delegar funciones a otras moléculas que sí son capaces de hasta salir del núcleo e ir hacia afuera a trabajar. Además, es más, muchas de las proteínas que son sintetizadas en una célula o bien trabajan ahí mismo o bien pueden trabajar externamente, ¿verdad? Entonces, mira, ¿cuál es el objetivo del ARN? Traducirse y formar ¿qué cosa? Proteínas. Además, ¿cuál es la función de las señoras proteínas? Hacerlo prácticamente todo. Recuerda que las proteínas están hechas ¿de qué? De varios aminoácidos, los cuales prácticamente ¿qué están haciendo? Se están ensamblando de diferentes maneras. Además, tú sabes que estos aminoácidos uno los puede reordenar de distinto orden y obtener un montón de moléculas respectivas. Así que nos vamos acá. Recuerdos de biología celular. ¿De qué está hecho? El ADN prácticamente está hecho de nucleótidos. De la combinación de 4 monómeros respectivos. 4 monómeros de nucleótidos. Claro, esas letras claves. La A, la C, la G. ¿Y de quién me estoy olvidando? De la señora. De la T. Muy bien. Muy bien, ¿no? Que el emparejamiento es así de clave respectivamente en sí. Claro. Obviamente esto tiene que ser después, pues, ensamblado como si fueran, ¿qué cosa? Letras de un alfabeto. ¿Y transcritas en qué? En otra cadena más simple de polinucleótidos llamados el ARN. Así, el ARN tiene que ser traducido en un polímero llamado proteína en sí. Por eso recuerda esta regla de oro que te lo he notado ahí con un ojo fundamental. El dogma central. ¿De qué habla el dogma central? Habla de la relación que hay
Empezando por ¿quién? Por el ADN. Este flujo de información del ADN, ¿a dónde? Al ARN y después ¿a dónde? A la proteína, es lo fundamental para la vida. Eso se llama dogma central respectivo. No te preocupes, que Junqueira ya también ya te lo ha dicho, ¿no? Recuerda que las proteínas lo hacen todo y cada una está conformada por aminoácidos. De manera básica, existen 20 diferentes tipos de aminoácidos esenciales, los cuales al ensamblarse en diferente orden, forman una estructura avanzada llamada proteína. Recuerda tomar con cuidado esta frase que te dice Alberts, porque tal vez puede crear conflicto en lo que era antes Junqueira. Pero ahora, mira cómo te lo van diciendo. La secuencia de aminoácidos otorga a cada tipo de molécula proteica, es decir, a cada proteína, una forma tridimensional diferente, lo que aquí se le llama conformación respectiva en sí. A pelear sus preguntas de test. Uy, que se puso a llover. Pregunta número 7. Yo digo que B. Las largas cadenas poliméricas de ADN están compuestas por el mismo grupo de 6 monómeros llamados nucleósidos. Oye, esta es la típica pregunta que nosotros le decimos, amiga, date cuenta. ¿Por qué? Si no te has dado cuenta en la primera, tienes que darte cuenta en la segunda. Para empezar, no son 6 monómeros, que son simplemente... No. Y Cuatro. recuerda, no es nucleósido, es núcleo. Nucleótido. Ya sabes lo que es un nucleósido. Un nucleósido es cuando a un nucleótido le quitaron un fosfato. ¿Ves? Es que ahora ya tienes base del Junqueira. La información codificada en las moléculas de ADN es leída o traducida, y la mayoría del ARN es transcrita a un tipo diferente de polímero llamado proteína. Acuérdate lo que te he dicho que te iba a hacer, y te lo he hecho. Te he hecho pisar el palito, te he hecho pisar el palito. Qué fácil es hacer pisar el palito a los alumnos. Ah, mentira. Ya te has debido dar cuenta. Ya te has debido dar cuenta, ¿verdad? Sí, 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 sí. Recuerda las reglas de oro. ¿A quién se lo traduce y a quién se lo transcribe? Lo has cambiado. Pinche doctor Daniel, van a decir, ya no importa, pero es que Doctor. recuerden. Ya, después los reclamos, después me asesinan, después del prope. Transcripción y traducción. No se vayan a olvidar. Además, recuerden lo que se les ha dicho, tienen que fallar. Tienen que fallar, necesitamos que fallen. En el instituto, en el propedéutico, no tienen que fallar. Ahí no tienen que fallar. En el instituto sí. Ya. Fallen, equivóquense, aprendan de sus errores. ¿A quién se lo transcribe? Al ARN. ¿A quién se lo traduce? Al ADN, ¿verdad? ¿Cómo pues se va a traducir al ADN? No. Listo, Hola, seguimos. Pero falso. Ya. No lloren. Pregunta, respuesta, inciso E. 8. Respuesta. Que ustedes han visto aparato digestivo. Y les he dicho, cuando una persona ve aparato digestivo se lee las macromoléculas y es un paseo en el parque. Porque sabe las enzimas. Dogma central. Respuesta, inciso. ¿Por qué? Las proteínas.
compuestas por aminoácidos, no por nucleótidos. D, es falso. Ala. Otra pregunta de amiga, date cuenta, ¿no? Recuerda, ¿cómo es el orden? Primero es el ADN, después es el ARN y después sí es las proteínas en sí. Y si no te has dado cuenta aquí, amiga, deberías darte Es cuenta pues dogma aquí. central, no periférico. ¿De dónde te sacas esas palabras? Obvio, sistema nervioso central y peri. Ya, las proteínas están compuestas. Ya, vamos a descubrir un nuevo libro donde las proteínas estén hechas de nucleótidos. Claro que sí, campeón. ¿Cómo pues? ¿Las proteínas están hechas de qué? De amino. Aminoácidos. Ya, a pelear la pregunta número 9. Necesito ver mi libro. Ahorita necesito. No necesitas ver tu libro. Déjate llevar. Déjate llevar por la pregunta. Déjate llevar por el sonido de la lluvia. ¡Ah! Mi ropa. Ah, mentira, no. Me guardo mi ropa. Inciso. Pregunta 9. Respuesta inciso. Ay, Chuy, que el chat dice plup, 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 pero no puedo porque aquí estoy ahorita atrapado con el OBS. Dice proteína. Se los vuelvo a poner su libro. ¿Sí? Sí. ¡Ay! Aprendan de esto, que obviamente también está literalmente donde en su querido texto. La misma maquinaria bioquímica básica ha servido para generar toda la gama de la vida en la Tierra. Esto que se le llama el dogma central, chatitos, que es prácticamente uno de las cosas de joyas de corona que tiene el tema número 1, es la base de lo que vendría a ser más adelante la teoría de la evolución y el mucho el mucho proceso que ha seguido varias células en su desarrollo respectivo. Siempre partiendo acerca de esto en sí. ¿Basándose en qué? En la misma idea básica. No importa que estés hablando de una célula eucariota, de una célula vegetal, de un hongo, lo que han dado origen a esas células a seres multicelulares. La idea es la misma. ADN, ARN, proteínas. Y en base a eso se han generado muchas cosas. Vamos a pelear la pregunta 10 con un poquito de ayuda aquí adelante. De la pregunta 10 a la pregunta número 12. Recuerda, el párrafo con el que te recibe este subtítulo de que las células vivas son una bola de catalizadoras que se autorreplican es prácticamente el concepto de mitosis. Facilito, ¿verdad? Claro, además recuerda nuevamente, por si te estás olvidando, este video va a estar grabado, lo puedes pausar y además puedes subrayar si te estás atrasando al momento de marcar rápidamente qué color era, qué este color, qué era, qué era. Además, oye, puedes usar otros colores y hacerlo quizá más bonito, con mejor letra y más guapo, ¿no? Que al final de cuentas el material que estás fabricando es para ti. Bueno, pues ahí tienes algunos mensajes. Requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para hacer mitosis? Requisito número 1. Primero, si soy una célula que me quiero dividir, tengo que duplicar mi material genético. Y luego, sí voy a poder dividir este material parejamente en mis dos células hijas. Oye, esto es un punto central. Que te ha notado ahí un doble ojo, un ojo de un color azul y un ojo de color rojo. Oye, no puedo. Es que me hubiera salido todo un embarramiento, ¿no? De marcar todo y toda la fila, todo. Es que todo hay que saberlo, todo de esta parte. Te voy a pedir que me voy a callar. Entiende este párrafo de oro.
Todo lo que te han contado en ese párrafo está plasmado en esta imagen. Como esta mañana lo hemos hecho. Qué facilito que es este libro comparado al Junqueira. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Sigue las flechas y no te vas a perder. Claro, pues cómo me voy a perder si al final de cuentas las flechas me están llevando al mismo lugar. O sea, de donde quiera que yo empiece voy a terminar en lo mismo. Esto es un ciclo, esto es una retroalimentación. Creo que Morfo en el tema 1 me ha hablado de lo que es un ciclo de retroalimentación. El inicio puede ser el final y el final puede ser el inicio de respectivamente. Y uno tiene que ver con lo otro. Mira esta guía. La vida es un proceso autocatalítico. El ADN y el ARN aportan información sobre lo que es la secuencia que se utiliza para producir a las proteínas e incluso para copiarse a sí mismos, para que el ADN y el ARN se copien a sí mismos. A su vez, las proteínas dan la actividad catalítica necesaria para sintetizar al ADN, al ARN e incluso para crearse a ellas mismas. Esa palabra vale oro, catalítico, catalizadores. Eso te lleva a enzimas. Y las enzimas lo hacen casi todo. ¿Qué son las enzimas químicamente? La mayoría son proteínas. Algunas pueden ser ARN, pero la mayoría son proteínas. Por eso esta imagen dice todo lo que la frase te lo ha explicado. No importa de dónde empieces, terminas en lo mismo. Por ejemplo, si tú sigues a lo que es el ADN y el ARN, sabes que el objetivo de los dos ácidos nucleicos principales que hay en cualquier célula es ¿qué cosa? Es el de biosintetizar ¿a quién? A las proteínas. Pero es que mismo dentro de la información del material genético del ADN y del ARN está la misma información que sirve para autorreplicarse a ellos mismos en sí. Es más, con las proteínas surge un efecto muy similar y muy parecido. Porque si bien las proteínas actúan sobre sí mismas en su propia catálisis y autoformación a partir de aminoácidos simples, también las proteínas colaboran en lo que es la duplicación y la replicación del material genético e incluso en lo que vendría a ser la transcripción del material respectivo. Además, esta sección que ahorita lo voy a encerrar en un círculo amarillo, si tú has visto el tema de sangre, tienes el ejemplo típico. ¿Qué pasa que cuando el glóbulo rojo cumple 120 días de vida? Cuando el glóbulo rojo cumple 120 días de vida, dice, me voy a jubilar, papito, porque ya he cumplido mi trabajo y lo que hago es morir. Pero se explota el glóbulo rojo y suelta lo que es la hemoglobina. Pero la hemoglobina todavía sirve. La parte globina, que es proteína, se vuelve aminoácidos y sirve para construir otras cosas respectivas en sí. Eso es el punto respectivo. Te lo voy a poner de nuevo y vamos a leerlo conmigo porque esto sí vale oro. Recuerda, el ADN codifica la información que en último lugar dirige el ensamblado de las proteínas. Ese es el objetivo final. La secuencia de nucleótidos de una molécula de ADN impone la secuencia de aminoácidos de una proteína. Esto es cosa de locos. Y tú lo has visto hasta en un video perfecto de lo que era la síntesis de proteínas. Estaba en inglés, obviamente, en español no puede estar. Lo mejor nunca va a estar en español, todo está en inglés, ¿no? Haces una pausa. Este párrafo, que obviamente vas a ver en otros temas más adelante, y ya lo has visto en biología de Junqueira, este párrafo que está en color azul, te ha hablado acerca de una cosa. Si tú sabes que el objetivo de lo que es, podemos usar incluso esta imagen, el ADN, que es una doble cadena, cuando se abre, empieza una enzima a simplemente copiar una de las cadenas respectivas y a crear esto, lo que es el ARN. Al ARN hay que traducirlo en proteínas. ¿Y cómo se hacía? Poniendo a trabajar a los tres tipos de ARN. Obviamente este señor ARN es el ARN mensajero, porque esta es la copia fiel de una de las cadenas de ADN. Este está hecho por una secuencia de nucleótidos. Y es más, recuerda, 1, 2, 3. Esto se le llamaba codón. 1, 2, 3. Esto es otro codón. Recuerda, cada codón codifica a un respectivo aminoácido. Por eso, te invito a leer nuevamente este párrafo de oro, que nosotros ya lo hemos dado por avanzado. El ADN codifica la información que en última instancia dirige al ensamblado de las proteínas. La secuencia de nucleótidos de una molécula de ADN
impone la secuencia de aminoácidos de una proteína. Claro, porque todo ha venido ¿de dónde? Del ADN. Del ADN se ha pasado al ARN y después se ha pasado a la proteína. Se empieza a su vez, las proteínas catalizan la propia replicación del ADN y la transcripción del ARN, y ellas participan de la traducción del ARN en proteínas. Pregunta de oro, ¿de qué está hecho el ribosoma? Que el ribosoma es el que crea las proteínas, es el órgano. Pero un ribosoma es una bola de proteínas con ARN ribosómico, nada más. Entonces se cumple este párrafo, ¿por qué? Porque de alguna manera las proteínas están cumpliendo el rol ¿de qué? De participar en las funciones respectivas, ¿no? De una célula. Dicho eso, ambos o ambas frases de retroalimentación sirven para el proceso autorreplicativo que han seguido las células respectivamente en sí. ¿Qué te parecen estas ideas? Recuerdos del tema 1 de biología celular. Es más, si tú has visto aparato digestivo, esto es un paseo en el parque. ¿Qué pasa si nuestras reservas se acaban? Una célula viva, ¿qué tendría que hacer? Tiene que degradar los nutrientes y transformarlos en micromoléculas y utilizarlos ¿para qué? Para sintetizar todos sus componentes respectivos. Que para eso está el aparato digestivo. Que no me vas a decir que una célula es capaz de comerse entero al almidón, que el almidón es tan enorme, o al glucógeno que es tan enorme y grande, los grandes lípidos de grasa. No puede. Necesita biodegradar en cosas más simples. Monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Tantas cosas que has visto en digestivo seguramente. Entonces ya está. Esto es un paseo en sí. Además, ¿por qué no te quedas con esta frase que te la he marcado con un ojo importante? Es que sí tiene sentido, no te voy a decir que solo las células muertas pueden realizar esta asombrosa hazaña de la autorreplicación. Si ya están muertos, ¿qué cosa van a hacer? No, pero más adelante te van a hablar de unos zombies. Y esos están puestos acá, ¿verdad? Esto es tema 1 de biología celular, en la primera hojita que te ha costado aprender muy bien del Junqueira. Y obviamente agradeces porque esto ya lo sabes. Recuerda la frase de oro, los virus son parásitos intracelulares obligatorios. ¿Por qué? Como Albert te lo vuelve a decir. También contienen información genética los virus, están contenidos en ADN y en ARN, pero no tienen la capacidad de reproducirse por sus propios medios. ¿Qué tienen que hacer los virus? Por eso está marcado ahí, por eso está marcado ahí. ¿Qué tienen que hacer los virus? Tienen que parasitar, tienen que invadir a las células y utilizarlas. Por eso no se considera que los virus están vivos. Eso coincide en todos los libros de biología celular y la gente que sigue diciendo que los virus tienen vida. Madre mía. Y hasta personal de salud. ¿Cómo puede ser posible? Los virus son una bola de información genética. Solo es ARN y ADN que están ahí, dispersos en el medio ambiente. Es más, solo son... Qué bonito. Hasta de otro color le vamos a poner. Solo son zombies químicos, inertes e inactivos fuera de sus células web, pero capaces de ejercer un control maligno una vez que logran el ingreso. A pelear sus queridas preguntas 13 a la pregunta número 16 y las que habíamos dejado pendientes. Pregunta 10. B. Claro, es que mientras estábamos explicando ya estaban trabajando las preguntas. ¿Dónde estaban las trampas? Señores ansiosos. Que son 2 y no es 4. Ah, ¿no es felices los 4 como Maluma Baby? Ah, no. No, no, Ya. solo son 2. Ah, bueno. ¿Y qué pasó con la segunda? ¿Está muy bien? Sí, mira. Sí. Oye, ¿en cuántas preguntas no te he hecho ahorita esto, lo que es la joya de corona de este tema, el dogma central? Está bien el orden, ADN, ARN y después proteínas, ya no está el periférico, ¿no? La trampa de otro examen, ¿ves? Muy bien, pregunta 11, a pelear. Espera, estoy buscando en mi libro, aquí sí os decía. Que no van a ir al examen con su libro.
Sea el libro que sea, tiene que estar en su cabeza. Ah, mentira, estamos haciendo esto por reforzamiento y es primera vez. Obvio que pueden utilizar su libro, pero por favor, apréndanlo. Ok. ¿Sí? Chicos, nos vamos a tatuar esta pregunta, ¿sí? Que las tres están correctas. Recuerda, por favor, que el ADN codifica la información que, en última instancia, en último lugar, va a dirigir qué cosa. ¿Cuál es el objetivo del ADN? Dirigir el armado, el ensamblado, como tú quieras decir, la creación de las proteínas, la síntesis de proteínas. Número 2. La secuencia de nucleótidos de una molécula de ADN impone la secuencia de qué? De aminoácidos de una proteína, que de ahí viene la orden, ¿no? El codón, la codificación respectiva. En la carpeta de videos de medicina, pues ustedes pueden volver a revisar, ¿no? Directamente ese video de la síntesis proteica y además también está en YouTube y si no, pues en enlace se los voy a mandar. Las proteínas catalizan la replicación del ADN y la transcripción al ARN. Ah, que aquí no me la han jugado chueca. Y ellas, o sea, el ARN, participa de la traducción a proteínas respectivamente. No, nada indiscutible en sí. Recuerda, el ADN tiene que transcribirse a ARN y el ARN tiene que traducirse en proteínas. Pregunta 12. A. Ah, A ver, ¿quién ha pisado el palito? Que lo asesino desde aquí. Mentira. Que además esto lo sabemos todos, ¿no? ¿Solo las células vivas pueden realizar estas asombrosas hazañas de autorreplicarse? Pues sí. ¿Se considera que los virus están verdaderamente vivos? No. Son una bola de material genético. son zombies. Son zombies. Los virus son zombies. Los virus son zombies, nos van a morder. Ya, siguiente, última parte, ya estamos terminando. Todas las células vivas han evolucionado aparentemente de la misma célula ancestral. Ya pues, pregunta 13 a la pregunta 16 que la vamos a revisar después de revisar esta partecita. Uf, uf, uf. Hay que quedarse con estos dos párrafos. ¿Por qué? Fácil, tú lo sabes. Lo has visto en el tema 8, el núcleo. Lo has visto en el tema 3, la macro. Y obviamente los pobres sobrevivientes del tema 9, que era Vietnam, la división celular. Madre mía, que sí lo hemos visto. Es más, hemos visto a nuestra querida heroína llamada P53, el guardián del genoma, el que se encargaba de la reconstrucción, ¿verdad? Claro que sí. Cuando una célula replica su ADN, que está preparándose para la división, la copia no siempre es perfecta. ¿Se puede equivocar la célula? Sí. Nosotros somos seres perfectos. Nos equivocamos, chicos. Es que nuestras células se equivocan, obviamente nosotros nos vamos a equivocar. Y las células sí se equivocan. En ocasiones las instrucciones son alteradas por mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Las mutaciones es cambiar la secuencia de nucleótidos del ADN. Por esta razón las células hijas no son necesariamente réplicas exactas de la progenitora. Lo que se les dijo esta mañana, chatitos, este párrafo vale oro, no porque te lo tienes que memorizar, es sentido común y puede ser una pregunta muy guay. Entiéndelo. Me voy a callar para que revises este párrafo. Listo, tortuguitas, ya pues tortuguitas, lean rápido, lean rápido. Pregunta para ustedes. Pueden prender sus micrófonos. ¿Las mutaciones son buenas o son malas? Depende. Depende de qué. Depende. Usen su libro. Depende de qué. ¿Cuándo las mutaciones son malas? Cuando va en contra de un beneficio, ¿Cuándo son buenas?
Cuando va a favor de un beneficio. ¿Cuándo es neutro? Cuando se queda ahí. Las mutaciones pueden generar descendientes, células descendientes que cambiaron para peor. ¿Qué significa que una célula, al dar otras descendencias, o sea, al partirse en dos células, pero que haya tenido una mutación, haya sido algo peor? Porque presentan una menor capacidad para sobrevivir y reproducirse. Eso es peor, o sea, sus hijas son peores que los padres. Hasta se mueren más antes, ¿no? Sobreviven. Generación de cristal. Ah, que cambiaron para mejor. Eso es lo que busca la sociedad humana. Eso es lo que buscan los padres, que sus hijos sean mejores que ellos. Porque tienen una mejor capacidad para sobrevivir y reproducirse. Eso ya no sé de usted. O lo hicieron en forma neutra, porque son genéticamente diferentes, pero igual de viables. Quiero que entiendas esa frase, ¿no? Genéticamente diferentes, pero igual de viables. ¿Qué significa? Que la célula hija de la célula madre son por genética totalmente desiguales, porque la hija mutó, pero son igual viables porque se abren camino, siguen adelante, no han caído en sí y no les perjudican. Por eso dice la batalla por la supervivencia, que es la naturaleza propia de todo aquí, elimina a quién. La naturaleza tiene que eliminar a quién. A los que peor se adapten, a los que no sobrevivan, a los primeros. Tiene que favorecer siempre a quién. A los que hayan mutado para mejorar su capacidad. Y tiene que, obviamente, tolerar a los terceros porque no ha sido un cambio brutal. Se sigue manteniendo, siguen ahí a flote. Los genes de la siguiente generación, obviamente, van a ser los genes de quién? De los sobrevivientes. Por eso ha habido especies que ya se han extinguido por diferentes tipos de causas, pero la extinción natural de una especie es justamente por ello. Y por ello mismo hay especies que siguen viviendo tras miles de millones de años en este planeta, porque han logrado mutar lo suficientemente para adaptarse. O sea que las mutaciones pueden ser, depende cómo la han hecho. Seguimos. Que esto tú ya lo sabes, que has visto división celular y en aparatos reproductores también lo vuelves a repasar en sí. Además, tú sabes el por qué eres, ¿qué cosa? Muy distinto a tus padres y a la vez genéticamente tienes algo de su información respectiva. Obviamente todo eso está barajado, combinado y por eso eres tú, como decíamos esta mañana, el señor espermatosaurio que ha ganado la competencia, ¿no? En la fecundación respectiva en sí. A valer pues en el curso básico respectivamente. Bueno, más importante que acordarse todo ello está en esta última frase, en este último párrafo, perdón. Es que es gracias a eso que las especies siguen adelante. Estos simples principios de cambio y selección genético, aplicados de manera reiterada durante miles de millones de generaciones de células, son la base de ¿qué? Cambios, selección genética es la base de la evolución. Oigan, pregunta de examen, definición, ¿qué es la evolución? Y eso que está en rojo es su concepto para ustedes, desde el punto de vista de este libro. Puede estar cuestionado por otros libros, tal vez con alguna cosa, tal vez, pero nos quedamos con lo que dice este señor libro. ¿Qué es la evolución? La evolución es el proceso por el cual las especies vivas, obviamente van a ser vivas, no van a ser muertas, presentan modificaciones y adaptaciones, ojo, graduales, no son modificaciones y adaptaciones de golpe, bruscas, que así, no, son graduales a su ambiente, de modos cada vez más sofisticados, lo más actual, lo más moderno es lo que busca la evolución. Ofrece una explicación asombrosa, ¿no? De cómo es ese proceso que se ha dado a lo largo de tantos años respectivos y que justamente, pues, ese prototipo de maquinaria universal se ha basado, pues, ahí, se basó la vida en sobre toda la Tierra, ¿no? Respectivamente. Todo a través de ¿qué? De un proceso de mutación y selección natural. Prácticamente todas las especies que viven aún dentro de este planeta y que se encuentran ahí haciendo sus cosas, han sido producto de ¿qué? De mutaciones que se han dado en su código genético, en su material, y además producto de la propia selección natural, que ha llevado a ¿qué? A una mejor adaptación para su supervivencia respectivamente.
a pelear sus preguntas respectivas. 13. C. B. Ah, no, corrijo, B. Cuando la célula replica su ADN en la preparación para la división, la copia siempre va a ser perfecta. ¡Oh! ¿Significa que la célula nunca se equivoca? Y tú sabes que no. Hay errores. Hay errores. Se denomina mutación cuando cambia la secuencia de nucleótidos del ADN. Muy bien, chicos. Ahí estaba la trampa. No siempre es perfecta la copia. Abajo. D. 14. Respuesta, inciso. D. D. Las mutaciones pueden generar descendientes que cambiaron para... Que esta puede ser una pregunta de examen final, ¿no? Así toda regalada y decimos, wow, gracias. Le van a poner usted sin vergüenzas. No, ninguna debe ser falso. Sí, soy. Los asesinos. Se van a pelear con ustedes. No, es demasiado fácil esta pregunta, debe haber alguna trampa. Ya listo. A llorar al río. Pregunta 15. C. Genéticamente diferentes, pero igual sirven, igual viables, no son igualmente viables. Respuesta, inciso. Cuidado, que para peor es prácticamente algo que no ha mejorado genéticamente y tiene muy poca chance de sobrevivir, prácticamente va a decaer, y el otro es totalmente su opuesto, ¿verdad? Listo. 16. B. Se denomina evolución al proceso por el cual las especies vivas presentan modificaciones y adaptaciones bruscas a su ambiente de modos cada vez más anticuados. Pregunta de... ¿Qué le llamamos a esta pregunta? ¿Cómo le llamamos a esta pregunta? Que ya les he hecho 2 de estas, ¿no? O 3, creo. Estas son las preguntas de... Amiga, date cuenta, ¿verdad? Amiga, date cuenta. Se denomina evolución al proceso por el cual las especies vivas presentan modificaciones y adaptaciones bruscas. No. A su ambiente de modo cada vez más anticuados. No, ¿verdad? A través de un proceso de mutación y selección natural, los descendientes de la célula ancestral han mostrado una divergencia gradual para ocupar todos los hábitats. Y esto principalmente aplica para ¿quiénes? Para las señoras bacterias. A tener en cuenta. Por ello, muchas especies pueden vivir en lugares donde obviamente a veces el ser humano no puede vivir respectivamente, pero es que otras la pasan bien, la pasan genial. Hablando de las diversas especies que hay en nuestro querido planeta. ¿Listo? Los genes aportan instrucciones para la formación, la forma, la función y el comportamiento de las células y los organismos. Tema 8. Tema 11. ¡Qué buena orden! Miren, qué buena frase. El genoma de una célula. Esto es, ¿qué es el genoma de una célula? Ah, pues dice que es toda la secuencia de nucleótidos del ADN de un organismo. ¿Y para qué sirve el genoma de una célula? Porque proporciona un programa genético
que le indica a la célula cómo debe comportarse. Qué bonito, ¿no? Que el genoma aparece como si fuera las normas de comportamiento que tiene que seguir una célula en frente a la sociedad. Lo que ya no se da, ¿no? Bueno, a mí en colegio sí me daban esas normas de comportamiento, ¿no? De ética, de eso. Bueno, se debería de seguir dando. En las células de embriones vegetales y animales, el genoma dirige el crecimiento y el desarrollo de un organismo adulto con cientos tipos de celulares diferentes. Es más, el libro lo único que hace es darte diferentes ejemplos acerca de qué, de cómo cada célula dentro de su material genético tiene la información necesaria para hacer lo que está destinada a hacer respectivamente y diferenciarse del resto de sus primas y hermanas que tienen obviamente otras funciones que realizar dentro del funcionamiento de un organismo multicelular. Eso lleva a lo que siempre se ha hablado de lo que es la diferenciación celular y con ello pues a otras cosas respectivas. Yo me quedaría con lo que está ahí de color rojo. Y justamente para la parte final les voy a pedir un favor. Desde donde ustedes están viendo esta marca que estoy poniendo, que es capítulo 20, ¿por qué no le echen una lectura hasta el final? Que me quedo callado. Listo, ¿verdad, tortuguitas? Que esto está bien facilito. Imagínate dentro del proceso del desarrollo embrionario, cuando todos somos una sola célula totipotencial, tenemos el manual de instrucciones por igual entre todos en sí. Es más, cada célula tiene el manual respectivo. Otra cosa es que después, con el proceso de la diferenciación, cada célula elige solo una parte de ese manual. Por ejemplo, el osteoblasto sigue el manual de cómo crear hueso. En cambio, la neurona sigue el manual de cómo matar a mi paciente de chispazos. Bueno, mentira. Cómo generar chispazos eléctricos. O por ejemplo, el glóbulo rojo sigue el manual de cómo crear la hemoglobina para transportar oxígeno. Cada uno sigue sus instrucciones genéticas, expresando en distintos genes respectivos en sí, de acuerdo a las circunstancias en las que viva, el medio interno en el que esté y las señales que obtenga de otras células respectivas en sí. Al modo de hacer un guiño al tema de, por ejemplo, sistema nervioso, sistema endocrino y comunicación celular. Capítulos, ¿no? De otros libros, donde te están hablando que todo el rato las células están charlando las unas con las otras para hacer alguna función respectiva y organizarse dentro del cuerpo humano respectivamente. Eso para guiar las actividades, ¿no? Basadas en qué, en lo que es el uso del ADN, que está ahí como una guía respectiva. A pelear su querida pregunta 17. B. ¿Dónde estaba la trampa? El no, ¿no? En no, no. En no, no. En no, no. Recuerda, cada célula tiene un programa genético, es su manual de instrucciones, cómo debe comportarse frente al medio. Recuerda que los caracteres variados de las células derivan de qué?
derivan de la manera en cómo utilizan esas instrucciones genéticas. Ese es el producto de tener tanta diversidad de células en nuestro cuerpo humano. Es cómo han usado su manual de instrucciones para crear tantas cosas que hay en el cuerpo en sí. Muy bien, entonces ya nos vamos. Tenemos solamente 2 preguntas que realizar, perdón. Y a repasar último. Microscopio. Capítulo número 2 de biología celular. La microscopía. Obviamente no vamos a repasar toda la historia y demás chucherías, porque además, ustedes ya lo saben. Además, ustedes han visto educación para la salud. Oye, no te leas todo el primer párrafo que simplemente es un comentario inicial. Oye, tú sabes lo que es el MOMI, ¿verdad? Lo que habíamos hablado en anteriores masterclass, subidas también al canal. Ajá. MOMI, edad moderna. Seguramente ya han ojeado sus libros de educación para la salud, los que tenían esa curiosidad. Proceso salud-enfermedad. Edad moderna. En la edad moderna se creó el MI. Surge el MI. MOMI. Moderna microscopio. ¿Cómo trabajan los microscopios? Y nos vamos quedando con estos 2 párrafos que se los voy dejando así en bloque para marcar. Rápidamente, rescaten cómo funciona el microscopio óptico y cómo funciona el microscopio electrónico. Que justamente eso mañana tenemos que analizar, ¿no? Con su primera guía de clase. Bueno, láminas, creo que aquí le dice el libro de Alberts. A las tablas, les dicen láminas. Vale, recuerden entonces el funcionamiento básico de ambos microscopios respectivos. Después, prácticamente, pues, el funcionamiento es casi lo mismo en sí. Y ya, pues, para eso mismo nos vamos a pelear esta pregunta número 18 antes de cerrar esta querida máster improvisada de día lunes. ¿Eh? ¿Qué ha pasado en esta pregunta? Lo ha cambiado los conceptos de en la 1 y en el 2 y que es más corta en la tercera. Qué buena ventaja de tener, ¿qué cosa? Longitudes de onda tan cortas. ¿Por qué? Porque con longitudes de onda tan cortas se puede ver cosas que antes no se podía. Que tú ya estás aburrido de lo que es la historia de la medicina, viendo el proceso de salud de enfermedad y además comentado tantas veces en el tema 2 de biología celular. Recuerda, el más viejito de los microscopios es el microscopio óptico en sí, ¿no? Que prácticamente ha permitido ver algunas cositas respectivas. Claro, no obviamente un amplio detalle, pero ya era un buen inicio. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Claro que sí, el microscopio, ¿no? Pero también después con el uso de la tecnología y obviamente con los fenómenos ópticos y el uso también de la química directa, se ha empleado, ¿qué cosa? Las corrientes eléctricas que llevan acerca de qué? Del uso del vacío. Y utilizando, ¿qué cosa? Longitudes de onda más corta, como lo tienen los electrones, se ha podido visualizar cosas que antes parecían totalmente invisibles respectivamente. Bueno, a ver chicos, esta parte de lo que es la invención del microscopio óptico que llevó al descubrimiento de las células es prácticamente un show que nosotros nos hemos quedado justamente atrapados en este, ¿no? En este subtítulo y que mañana tenemos que continuar justamente desde acá y que ya está pues preparada también, ¿no? Para mañana este punto y que mañana tenemos que seguir reforzando en la noche pues lo que vayamos a ver mañana. Bueno, no directamente nos vamos a quedar con puntos importantes que se los voy dejando para ustedes. Obviamente esto es muy poco probable que les pregunten, es más, sería medio que molestoso que les lleguen a preguntar. Tengan cuidado con una cosa que por recomendaciones ya va partiendo y obviamente ustedes seguramente ya están yendo marcando. Cuidado con los nombres, cuidado con las fechas, que hoy las fechas sí sería lo más difícil de acordarse. Es más, creo que nadie en el mundo se lo podría saber muy perfectamente todo esto, salvo que su vida sea el estudio de la microscopía y se dediquen a ello, o que sean creadores, ¿no? Inventores, o que se estén dedicando al campo de lo que es la tecnología y a crear nuevos. Sí, como buenos fans de la microscopía, quién sabe, se lo sabrían muy bien estos datos. Ustedes, quién sabe, no. Pero miren que ahí, por ejemplo, está el guiño de quién, del señor Robert Hooke, cuando en el siglo XVII
¿Qué había hecho? ¿Qué cosa? Que con simples lentes ópticos había examinado ya, por ejemplo, un pedazo de corcho. Es más, el señor Hooke es el que había utilizado la palabra celda, del cual después obviamente nosotros sabemos que vino la palabra célula, ¿no? Al simplemente referir que habían pequeñas celdas dentro de esa estructura del corcho, de un pedazo de corcho, y que obviamente, claro, después eso serían pues las células que constituyen la pared respectiva, ¿no? Es más, con su contemporáneo Anthony Van Leeuwenhoek, ¿cómo se pronuncia esto? Leeuwenhoek, listo. ¿Qué dicen? Pues sí, ellos se han dedicado en primera instancia como pioneros de lo que es en sus primeros pasitos el punto de la microscopía. Pero es que luego, en el siglo XIX, recién tras 200 años, se ha puesto a estudiar a pleno lo que son las células, bajo la estricta regla de lo que es la microscopía. Es más, ustedes esta mañana ya habían reconocido dos nombres históricos, entre ellos uno que ha dado nombres, ¿no?, a las queridas células de Schwann en el sistema nervioso periférico, las señoras dueñas de la vaina de mielina respectiva, y que prácticamente pues ellos con sus diferentes estudios, que mira que ninguno de ellos era médicos, que uno era botánico y el otro era zoólogo. Ay, tontamente y pregunta muy difícil podría ser, pues que te vuelquen una que la otra en sí. Pero ni modo, pues a someterse directamente a la pregunta, que ambos que han hecho, pues ellos sí han llevado ya hasta investigaciones sistemáticas en tejidos vegetales y animales usando la microscopía óptica. Y justamente pues ellos son los que prácticamente han apoyado la idea de que se mencionaba que las células eran los componentes universales de todos los tejidos. Ellos han dado origen a lo que se conoce como la teoría celular. Y ahí a partir de esto, pues obviamente ha habido qué cosa, como en todo, pugnas, ¿verdad? Que eso si quieren lo siguen leyendo y han dicho que obviamente al final, bueno, al principio como toda novedad ha sido rechazada, que no, que después ha terminado pues aceptándose respectivamente, ha sido terminada de confirmar respectivamente, ¿no? Y es más, por el profesor Pasteur ha sido llevado en conjunto, ¿no?, sus queridos experimentos respectivos. Bueno, no se peleen con nada más de esta parte, si quieren lo pueden leer ustedes con toda calma acerca del señor Darwin y su querida teoría de la evolución y puesta a cabo pues el punto de que del desarrollo de los árboles genealógicos respectivos en sí, ¿no?, combinados con la teoría celular que ha dado campo a mucha gente que posteriormente ha venido después, ¿no?, con más estudios respectivos, pero prácticamente ahí es donde se termina este punto respectivo. Así que a pelear la última preguntita y nos vamos pues a descansar por el día de hoy. Respuesta, De trampas. ¿Que quiénes han sido el los primeros primero en era analizar al corcho? Robert Cook, sí, y después, no me acuerdo. ¿Robin Hood? ¿Cómo? Ah, Robert Hooke. Ya, Sí, sí. ya, ¿qué más? Em, Y me vas a decir que en el El y que en siglo haya el estudiado segundo, XXI. células vivas. mm, Vale, vale. La trampa estaba en los fragmentos, ¿no? En el estudio de las células vivas y los fragmentos de corcho que no han sido estudiados, ¿no?, por estos señores. Vale. Y además, ujú. en el siglo XXI no es que se ha empezado a estudiar los microscopios, que nosotros estamos en este siglo, ¿no? En el siglo XXI, no creo. Un hito lo he volcado, ¿no? Ya ratones. Cuidado, que en el siglo XIX era donde había empezado todo esto, ¿no? Nada más, entonces hasta ahí es donde por lo mínimo hasta ahorita, miren que justamente ya es casi 1 hora y media, lo que más o menos dura un periodo, que yo esperaba que no nos, dije, tal vez nos vamos a tardar un poco más en lo que vamos viendo respectivamente. Recuerden que esta clase está siendo grabada y entonces ustedes, pues por si algún punto, obviamente no podemos ver todo a fondo como hemos visto en la clase respectivamente, obviamente no nos da el tiempo acá,
Pero pues ustedes, cualquier rato ustedes pueden pausar el señor video y pues pueden llegar a subrayar, aumentar cosas importantes para ustedes, o si se han atrasado pues pueden llegar a marcar. Recuerden, todo lo que se está marcando no es que sea la verdad absoluta y que lo mínimo que tendrían que saber sería tal vez en sí, pero pueden encontrar otras frases que tranquilamente podrían ser usados en su contra como una pregunta de test respectivo en sí. ¿Vale? Entonces, ahí daríamos por cerrado esta masterclass y pues agradecería su tiempo de conectarse a esta hora, que nos vemos pues mañana nuevamente a las 8 de la noche.